en el banco, escuchando a mi propio hijo destruir mi mundo. Ahí estaba yo, parada en esa fila del banco como cualquier martes por la mañana, con mi bolsa de mano bien apretada contra el pecho y mis papeles organizados como siempre los tengo. El aire acondicionado me daba directo en la cara, pero no era el frío lo que me hacía temblar. Era la voz que acababa de escuchar en la ventanilla de al lado. Una voz que conocía desde que era un susurro de bebé. Una voz que me había dicho «Te amo, mamá», miles de veces. Una voz que ahora estaba pidiendo $80,000 usando mi casa como garantía. Era Miguel, mi único hijo. Mi Miguel. Sí, señor, la casa está a nombre de mi madre, pero ella ya es mayor, ¿sabe? Yo manejo todos sus asuntos ahora, le decía al empleado bancario con esa seguridad que jamás había usado para defenderme a mí. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones de un golpe. Como cuando era niña y me caía de la bicicleta, pero 1000 veces peor. Porque esta vez no era un raspón en la rodilla, era mi propio hijo clavándome una daga en el corazón. Si esta historia te está tocando el alma, por favor suscríbete al canal para que no te pierdas más confesiones como esta que cambian vidas. El empleado bancario, un muchacho joven que no debía tener más de 30 años, revisaba unos papeles con el ceño fruncido. Señor, necesitamos la firma de la propietaria. Además, veo aquí que ya habían intentado hacer este mismo trámite el mes pasado con documentos que no pudimos procesar. ¿Documentos que no pudieron procesar? ¿De qué estaba hablando este muchacho? Miguel se puso nervioso. Lo conocía demasiado bien. Cuando era pequeño y rompía algo en la casa, ponía exactamente esa misma cara. Mire, joven, mi madre tiene ya 67 años. A veces se confunde con los papeles. Yo solo estoy tratando de ayudarla a resolver este problema familiar muy urgente. ¿Problema familiar? ¿Qué problema familiar? Mis piernas parecían de gelatina, pero algo dentro de mí, algo que no sabía que existía, me dio la fuerza para caminar hacia esa ventanilla. Cada paso sonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Perdón, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Dijiste que hay un problema familiar urgente, Miguel? Mi hijo se volteó como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos, esos ojos café que tanto se parecían a los de su padre, se abrieron como platos. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a revisar mis cuentas, como hago cada martes desde hace 15 años. La pregunta es, ¿qué haces tú aquí pidiendo un préstamo con mi casa? El silencio que siguió fue ensordecedor. El empleado bancario nos miraba como si estuviéramos en una telenovela, y la verdad es que así me sentía. Como si mi vida se hubiera convertido en uno de esos dramas que veía en las tardes, solo que esta vez yo era la protagonista y el dolor era real. Miguel se aclaró la garganta y puso esa sonrisa que usaba cuando de niño había hecho una travesura. Mamá, puedo explicarte todo. Es que necesitamos el dinero para salvar el negocio. Es una inversión que nos va a devolver el triple en 6 meses. ¿Necesitamos? ¿De qué negocio hablas, Miguel? Y más importante, ¿desde cuándo mi casa es parte de tus necesidades? La gente en las otras filas había empezado a voltear. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, pero ya no me importaba. En ese momento, toda mi vida se había reducido a esa ventanilla, a ese mostrador de mármol frío, y a la cara de mi hijo que cada segundo se parecía menos al niño que había criado con tanto amor. Mamá, por favor, no hagas una escena aquí. Vamos a casa y hablamos. ¿Una escena? ¿Una escena, Miguel? Mi voz subió de tono sin que pudiera controlarlo. ¿Descubrir que mi único hijo está tratando de hipotecar la casa donde vivo, sin mi permiso, es hacer una escena? El empleado bancario carraspeó incómodo. Señora, ¿podría confirmarme si usted autorizó este trámite? Por supuesto que no lo autoricé. Las palabras salieron de mi boca como balas. Esta es mi casa. La construí ladrillo por ladrillo con mi difunto esposo.
Cada centavo que pagamos por esa casa salió de nuestro sudor, de limpiar casas ajenas, de vender tortillas en la esquina, de trabajar 12 horas diarias durante 40 años. Miguel se puso rojo como un jitomate. Mamá, por favor. No, Miguel, no me digas por favor. Dime por qué. Dime por qué mi propio hijo está aquí, en este banco, tratando de jugar con lo único que tengo en este mundo. Dime por qué no tuviste los pantalones para hablar conmigo primero. Fue entonces cuando él dijo las palabras que se clavaron en mi alma como vidrios rotos. Porque es solo una casa vieja, mamá. Una casa vieja para una mujer que ya no la necesita tanto. Nosotros tenemos una familia que mantener, tenemos gastos, tenemos futuro. Tú ya viviste tu vida. El mundo se detuvo. Las voces del banco se volvieron un murmullo lejano. El aire acondicionado siguió soplando, pero yo ya no sentía frío. No sentía nada, excepto un vacío enorme en el pecho donde antes había estado mi corazón. ¿Una casa vieja?, repetí en voz baja. ¿Una mujer que ya no la necesita? Miré a mi hijo, realmente lo miré, como si fuera la primera vez que lo veía. Ahí estaba, con su camisa de marca que yo le había comprado para su cumpleaños, con los zapatos que había pagado cuando consiguió su primer trabajo, usando las palabras más crueles que había escuchado en mi vida. Señora, el empleado bancario me habló con una voz suave, casi susurrando. ¿Quiere que continuemos con algún trámite suyo o prefiere que cancele esta solicitud? Miré los papeles que Miguel había puesto sobre el mostrador. Reconocí una copia de la escritura de mi casa, la casa donde había criado a este hombre que ahora me veía como un estorbo. Cancele todo lo que tenga que ver con mi propiedad, dije con una calma que me sorprendió. Y por favor, tome nota. Miguel Hernández ya no tiene autorización para hablar de mis bienes en esta institución. Miguel se quedó con la boca abierta. Mamá, no puedes hacer esto. Es tu familia. Soy tu hijo. Me volteé hacia él una última vez antes de irme. Traté de encontrar en sus ojos algo del niño que había sido, algo del joven que me había prometido cuidarme siempre. Pero lo único que vi fue a un extraño que compartía mi sangre. Si fueras mi hijo de verdad, le dije, nunca habrías venido aquí a mis espaldas. Un hijo real me hubiera hablado, me hubiera explicado, me hubiera pedido ayuda. Tú solo viniste a tomar lo que no te pertenece. Salí de ese banco sintiendo que había envejecido 10 años en 10 minutos, pero también sentí algo que no esperaba, una chispa de rabia que empezaba a encenderse en mi pecho, una rabia que me acompañaría hasta mi casa y que cambiaría mi vida para siempre. Porque ese día descubrí que hay cosas peores que la soledad. Hay hijos que te ven como una herencia en vida, esperando que te hagas a un lado para que ellos puedan tomar lo que les conviene. Pero también descubrí algo más importante, que Elena Morales, a los 67 años, todavía tenía fuego en las venas. Y ese fuego estaba a punto de convertirse en un incendio que iba a quemar todas las mentiras que habían construido a mi alrededor. La guerra había comenzado. Solo que mi propio hijo no sabía que acababa de despertar a su peor enemigo. Parte 2. La casa de los recuerdos. Cada ladrillo de esta casa está empapado en lágrimas y sacrificios. El camino de regreso a mi casa nunca se me había hecho tan largo. Mis piernas temblaban con cada paso, pero no era por la edad. Era por la rabia que me subía desde el estómago hasta la garganta, como si fuera bilis amarga. Cuando llegué a mi portón verde, ese mismo portón que Roberto había pintado por última vez antes de morir, me quedé parada ahí por varios minutos, solo viendo mi casa, la casa que este hombre que llevaba mi sangre había llamado una casa vieja para una mujer que ya no la necesita. Toqué la pared de adobe con la palma de mi mano. Estaba tibia por el sol de la tarde, como siempre había estado. Como había estado ese día de 1978, cuando Roberto y yo pusimos el primer ladrillo. «¿Una casa vieja?», murmuré en voz alta. «Esta casa tiene más historia y más corazón que tú, Miguel Hernández».
Abrí la puerta y el olor me golpeó como una ola de recuerdos. Olor a canela del café de olla que había preparado esa mañana. Olor a las flores de bugambilia que crecían en el patio central. Olor a hogar, a vida vivida con amor y sacrificio. Caminé hasta mi cocina y puse la bolsa sobre la mesa de madera que Roberto había hecho con sus propias manos. Esa mesa donde habíamos desayunado juntos durante 30 años. Donde le había dado de comer a Miguel cuando era bebé. Donde habíamos contado el dinero, centavo por centavo, para comprar cada material de construcción. Me senté en mi silla favorita, la que está junto a la ventana que da al patio, y cerré los ojos. Pero no pude descansar. Los recuerdos llegaron como una avalancha. Recordé el día que Roberto llegó corriendo del trabajo, con sus manos llenas de tierra y cemento, gritando: «Elena, Elena, conseguí el terreno. Vamos a tener nuestra propia casa». Yo estaba embarazada de 6 meses de Miguel. Vivíamos en un cuartito rentado en la colonia San José, donde las paredes eran tan delgadas que podíamos escuchar cuando los vecinos respiraban fuerte. Roberto trabajaba 12 horas diarias en la construcción y yo vendía tamales en la esquina de la escuela primaria. «¿Estás seguro, mi amor? ¿Podemos pagarlo?», le pregunté, tocándome el vientre donde Miguel daba pataditas como si también estuviera emocionado. «Vamos a poder, Elena, te lo prometo. Vamos a construir un hogar para nuestro hijo, un lugar donde pueda correr, donde pueda tener su propio cuarto, donde nunca tenga que pasar las necesidades que nosotros pasamos». Y cumplió su promesa. ¡Ay, cómo la cumplió! Los primeros 2 años fueron los más duros. Roberto trabajaba en la construcción de día y en nuestra casa de noche. Yo cargaba baldes de agua, mezclaba cemento con Miguel amarrado a mi espalda, cocinaba para los albañiles que nos ayudaban los fines de semana a cambio de comida casera. Recuerdo que mis manos se llenaron de callos de tanto cargar ladrillos. Recuerdo las noches que Roberto llegaba tan cansado que se quedaba dormido con la ropa puesta, lleno de polvo y argamasa. Recuerdo cuando Miguel dio sus primeros pasos sobre el piso de cemento fresco que acabábamos de poner en la sala. «Mira, Elena», me decía Roberto mientras cargaba a nuestro hijo de 2 años. «Miguel va a crecer en su casa, va a tener raíces, va a saber que cuando uno trabaja con amor y honestidad, puede lograr todo lo que se proponga». Cada cuarto de esta casa tiene una historia. La recámara principal la terminamos cuando Miguel cumplió 5 años. El baño lo construimos vendiendo mis aretes de oro, los únicos que tenía, los que me había regalado mi madre para mi boda. La cocina la ampliamos cuando Roberto recibió su primer aguinaldo como maestro de obra. El patio central. ¡Ay! El patio central. Ahí fue donde Miguel aprendió a andar en bicicleta. Donde celebramos sus cumpleaños hasta que cumplió 15 años y ya no quiso fiestas de niño. Donde Roberto me enseñó a bailar cuando compramos nuestro primer radio. Donde sembramos el árbol de limón que ahora da sombra a toda la entrada. Me levanté de mi silla y caminé hacia ese patio. El árbol de limón seguía ahí, fuerte y frondoso, cargado de frutos. Lo toqué como Roberto me había enseñado a hacerlo, con cariño, agradeciendo que siguiera dándonos vida. «¿Sabes qué, arbolito?», le dije en voz alta, sintiéndome un poco loca, pero sin importarme. «Mi propio hijo dice que esta casa ya no vale la pena, que es vieja, que yo ya no la necesito». Una brisa suave movió las hojas, como si el árbol me estuviera respondiendo. Como si me dijera: «Elena, tú sabes cuánto vales, tú sabes cuánto vale esta casa». Caminé por cada cuarto, tocando las paredes como si fueran viejos amigos. En el cuarto de Miguel, que ahora uso como costurero, todavía estaban algunos de sus dibujos pegados en la pared. Dibujos de cuando tenía 8 años, donde pintaba a nuestra familia, papá, mamá y él, parados frente a una casa con un árbol grande y un sol sonriente arriba. «Somos los más felices del mundo», había escrito con su letra de niño en uno de los dibujos. ¿En qué momento ese niño feliz se había convertido en el hombre que quería quitarme lo que más amaba? Regresé a la sala y me senté en el sillón donde Roberto solía ver las noticias de las 8.
Desde ahí podía ver toda la casa, el patio con su árbol de limón, la cocina donde todavía guardaba sus platos favoritos, el pasillo donde colgaban las fotos de nuestros mejores momentos. Esta casa no valía solo los $350,000 que podría costar en el mercado actual. Esta casa valía 40 años de madrugadas, de domingos sin descanso, de centavos ahorrados uno por uno. Valía las lágrimas que derramé cuando Roberto se enfermó y tuvimos que empeñar la televisión para pagar sus medicinas. Valía las noches que me quedé despierta cosiendo ropa para vender, para poder pagar la luz y el agua. Valía cada "te amo, mamá", que Miguel me había dicho en estos mismos cuartos. Cada vez que lo consolé cuando tuvo pesadillas. Cada vez que le preparé su comida favorita cuando llegaba triste del colegio. Cada vez que lo cuidé cuando tuvo fiebre, caminando por estos mismos pisos durante noches enteras. Una casa vieja, repetí las palabras de Miguel, y por primera vez en el día no sentí ganas de llorar. Sentí rabia pura. Me levanté y fui a mi recámara. Saqué de mi cómoda una caja de zapatos que guardaba como mi tesoro más preciado. Adentro estaban todos los recibos, todas las facturas, todos los comprobantes de cada peso que habíamos gastado en esta casa durante 40 años. Recibos de los ladrillos, facturas del cemento, comprobantes de la pintura, de las puertas, de las ventanas, de las tejas del techo. Todo pagado con nuestro sudor, con nuestros sueños, con nuestro amor. Y en el fondo de la caja, envuelto en papel de seda amarillento, estaba el contrato original del terreno. El documento que decía que este pedacito de tierra le pertenecía a Elena Morales de Hernández y a Roberto Hernández García. Roberto ya no estaba, pero yo sí. Y mientras yo respirara, esta casa seguiría siendo mía. Sonó el timbre de la entrada. Por la ventana vi la camioneta blanca de Miguel estacionada afuera. Él y Vanessa venían caminando hacia mi puerta, y por la forma en que ella movía las manos mientras hablaba, supe que venían a presionarme más. Guardé los papeles en la caja y la caja en su lugar. Me alisé el cabello frente al espejo y respiré profundo. «Roberto», susurré mirando su foto en mi mesita de noche. «No sé cómo, pero voy a defender lo que construimos juntos. Te lo prometo». Caminé hacia la puerta principal con pasos firmes. Por primera vez en el día me sentía fuerte. Me sentía en casa. En mi casa. Porque Miguel podía llamarla vieja todo lo que quisiera. Pero cada ladrillo de estas paredes había sido puesto con amor. Cada peso que costó había sido ganado con honestidad. Y cada recuerdo que guardaba entre sus muros era más valioso que todo el dinero que él pudiera necesitar para salvar su negocio fracasado. La guerra apenas comenzaba. Pero yo tenía algo que Miguel había olvidado que existía. 40 años de historia, de sacrificio y de amor que me daban fuerzas para pelear por lo que era mío. La pregunta era, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar mi propio hijo para quitármelo? Vanessa tenía la sonrisa de un ángel y el corazón de una víbora. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Ahí estaban los dos. Miguel con cara de niño regañado y Vanessa con esa sonrisa perfecta que había aprendido a odiar en los últimos 5 años. «Hola, suegra», me dijo Vanessa con su voz melosa, como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de enterarme de que mi propio hijo había tratado de hipotecar mi casa sin mi permiso. «Elena», la corregí secamente. «Mi nombre es Elena». Miguel se aclaró la garganta y entró sin que lo invitara. «Mamá, tenemos que hablar». «Sí, tenemos que hablar», respondí, cerrando la puerta más fuerte de lo necesario. «Tenemos que hablar de muchas cosas». Vanessa se sentó en mi sillón favorito, el que había sido de Roberto, sin siquiera preguntarme. Siempre hacía eso. Siempre tomaba lo que no le pertenecía como si fuera su derecho natural. «Mira, suegra», Elena se corrigió con esa sonrisa falsa. «Entiendo que te hayas molestado en el banco, pero todo tiene una explicación». «Ah, ¿sí? Pues me muero por escucharla», dije cruzándome de brazos. Miguel se sentó en el borde del sofá,
con las manos entre las piernas, como cuando era adolescente y había hecho algo malo. Pero esta vez, Vanessa habló por él. Es que estamos pasando por una situación muy difícil, Elena. Nuestro negocio de importación está teniendo algunos problemas temporales. ¿Qué clase de problemas?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Problemas de flujo de dinero, dijo Miguel finalmente. Hicimos algunas inversiones que no salieron como esperábamos. ¿Inversiones? ¿O apuestas? Disparé directo al grano. La sonrisa de Vanessa se tensó por primera vez. No son apuestas, Elena. Son inversiones legítimas en criptomonedas y en el mercado de futuros. ¡Criptomonedas! ¡Mercado de futuros! Palabras elegantes para decir que mi hijo había apostado el dinero de su familia como un borracho en un casino. ¿Y cuánto han perdido en esas inversiones?, pregunté. Miguel y Vanessa se miraron. Fue ella quien respondió, porque Miguel ya ni siquiera tenía pantalones para hablar por sí mismo. Hemos tenido algunas pérdidas, es cierto. Pero si conseguimos este préstamo, podemos recuperar todo y más. Es una oportunidad única, Elena. Si no la tomamos ahora, perdemos todo. ¿Todo? ¿Qué todo? Porque por lo que veo, ya no tienen nada que perder. Tenemos una familia que mantener, explotó Miguel. Tenemos gastos, responsabilidades. Sí, dije lentamente. Responsabilidades como la camioneta nueva que vi allá afuera. Responsabilidades como ese reloj que traes puesto, Miguel, que cuesta más que lo que yo gano en 3 meses cosiendo. Vanessa me miró con esos ojos grandes y brillantes que ponía cuando quería parecer vulnerable. Era su especialidad, hacerse la víctima. Elena, tú no entiendes lo que es tener una familia joven en estos tiempos. Los gastos de Sebastián, la escuela privada, sus clases de inglés, sus deportes, todo eso cuesta dinero. ¿Escuela privada? ¿Clases de inglés? Vanessa, yo crié a Miguel con lo que ganábamos vendiendo comida en la calle y salió adelante perfecto. ¿O no, Miguel? Mi hijo no me miró a los ojos. Esa fue la primera señal de que Vanessa había estado trabajando en su cabeza durante mucho tiempo. Era otra época, mamá, murmuró. Ahora las cosas son diferentes. Los niños necesitan más oportunidades para competir en el mundo moderno. ¿Competir en el mundo moderno? ¿Desde cuándo Miguel hablaba así? ¿Desde cuándo mi hijo, que había sido feliz jugando fútbol descalzo en la calle, pensaba que su hijo necesitaba escuelas caras para ser feliz? Vanessa se inclinó hacia adelante, con esa expresión de preocupación fingida que había perfeccionado. Elena, te voy a ser muy honesta contigo. Si no conseguimos este dinero en las próximas 2 semanas, vamos a perder el negocio. Y si perdemos el negocio... Se detuvo y se llevó las manos a la cara, como si fuera a llorar. Miguel inmediatamente se levantó para consolarla. Si perdemos el negocio, continuó con voz quebradiza, vamos a tener que mudarnos, lejos, muy lejos de aquí. Ahí estaba. La amenaza velada, la manipulación más cruel que existe, usar a un nieto como arma emocional. ¿Qué estás diciendo exactamente, Vanessa? Estoy diciendo que mi hermano tiene un negocio en Texas. Él nos ha ofrecido trabajo allá, pero tendríamos que irnos. Todos. Miguel, yo y Sebastián. Mi corazón se detuvo. Sebastián. Mi nieto. El único nieto que tenía. El único pedacito de Roberto que me quedaba en este mundo. No pueden hacerme eso, susurré. No queremos hacerlo, Elena, dijo Miguel, tomando la mano de su esposa. Por eso estamos aquí. Por eso te estamos pidiendo ayuda. No me están pidiendo ayuda, respondí, encontrando mi voz otra vez. Me están chantajeando. Me están diciendo que si no les doy mi casa, me van a quitar a mi nieto. No es chantaje, protestó Vanessa. Es la realidad. Si no tenemos dinero, no podemos quedarnos aquí. Es así de simple. ¿Y por qué mi casa tiene que ser la solución a sus problemas? Vanessa suspiró, como si estuviera hablando con una niña tonta. Porque es la única propiedad de valor que tiene la familia, Elena. Es la única forma de conseguir el dinero que necesitamos rápidamente.
La única propiedad de valor que tiene la familia, repetí lentamente. ¿Desde cuándo mi casa pertenece a la familia, Vanessa? Bueno, técnicamente, comenzó, pero Miguel la interrumpió. Mamá, eres mi madre. Eres la abuela de Sebastián. Somos familia. Se supone que las familias se apoyan entre sí. Las palabras me dolieron más que una bofetada, porque tenía razón, pero también estaba completamente equivocado. Miguel, dije despacio, cuando tenías 8 años y te enfermaste de pulmonía, tu papá y yo empeñamos nuestros anillos de matrimonio para pagar el hospital. Cuando tenías 15 años y querías ir en el viaje de la escuela, trabajé limpiando oficinas 3 meses extra para darte el dinero. Cuando te casaste, vendí mis aretes de oro para ayudarte con la fiesta. Miguel bajó la cabeza. Siempre, siempre te he apoyado, pero siempre me han pedido las cosas. Nunca, jamás han venido a tomar lo que es mío sin preguntarme. Es que sabíamos que ibas a decir que no, murmuró Vanessa. ¿Y por qué pensaban que iba a decir que no? Porque Vanessa me miró como si fuera obvio. Porque las personas mayores siempre tienen miedo de los riesgos. Porque no entienden las oportunidades modernas de inversión. Ahí estaba otra vez. La condescendencia. La forma en que me hablaba como si fuera una viejita senil que no entendía el mundo. ¿Oportunidades modernas de inversión? Vanessa, ¿sabes cuánto dinero tengo ahorrado en el banco? Se encogió de hombros. No mucho, supongo. $45,000. ¿Sabes de dónde salió ese dinero? De vender tamales durante 10 años después de que murió Roberto. De coser vestidos de quinceañera los fines de semana. De rentar mi cuarto de costura a la vecina cuando necesita espacio para sus fiestas. Los ojos de Vanessa se iluminaron como si hubiera visto un tesoro. Elena, ¿por qué no dijiste que tenías tanto dinero ahorrado? Con eso podemos... No, la interrumpí. Con eso no pueden nada. Ese dinero es para mi vejez, para mis medicinas, para mis emergencias. Pero mamá, Miguel se levantó. Si inviertes ese dinero con nosotros, en un año podrías tener $120,000. O podría tener $0. No va a pasar, dijo Vanessa con esa seguridad arrogante. Es una inversión garantizada. Me reí. Fue una risa amarga, pero me reí. ¿Garantizada? Como estaba garantizado que no iban a perder el dinero que ya perdieron, ¿verdad? Vanessa se puso de pie, y por primera vez desde que la conocía, vi su verdadera cara. No había dulzura, no había vulnerabilidad, solo había una mujer fría y calculadora que veía a la gente como cajeros automáticos. Elena, me dijo con una voz completamente diferente. Entiendo que tengas miedo, entiendo que no confíes en nosotros, pero tienes que pensar en Sebastián. ¿Qué tiene que ver Sebastián en esto? Sebastián necesita estabilidad, necesita que su papá tenga un trabajo, que su familia tenga un hogar. Si no nos ayudas, vas a ser responsable de que tu nieto crezca lejos de ti, sin conocer a su abuela, sin tener esas raíces familiares que tanto valoras. Era chantaje emocional en su forma más pura. Y lo peor era que Miguel estaba ahí, parado como un idiota, dejando que su esposa me manipulara con su propio hijo. Así que es mi culpa, dije lentamente. No es culpa de nadie, respondió Vanessa. Es solo la realidad. Tú tienes el poder de mantener unida a esta familia, o de separarla para siempre. Me quedé en silencio por un largo momento. Los miré a los dos. Miguel evitando mi mirada, Vanessa con esa sonrisa victoriosa que creía que yo no podía ver. ¿Saben qué? Dije finalmente. Tienen razón. Soy una persona mayor. Soy de la generación pasada. No entiendo las inversiones modernas. Vanessa sonrió más ampliamente, pensando que había ganado. Pero sí entiendo una cosa, continué. Entiendo cuando alguien me está mintiendo, y ustedes dos me han estado mintiendo desde que llegaron aquí. La sonrisa de Vanessa se desvaneció. No les voy a dar mi casa. No les voy a dar mis ahorros.
Y si realmente planean llevarse a Sebastián lejos de mí, solo porque no les doy el dinero que quieren, entonces no son la familia que yo creía que eran. Miguel finalmente me miró. Mamá. No, Miguel, ya hablaste demasiado, o mejor dicho, ya dejaste que ella hablara demasiado por ti. Me dirigí hacia la puerta y la abrí. Creo que ya terminamos de hablar por hoy. Vanessa se puso de pie y su máscara de dulzura había desaparecido completamente. Elena, estás cometiendo un error muy grande. El error lo cometí hace 5 años cuando permití que entraras en esta familia sin conocerte realmente. Se fueron sin decir más. Pero antes de subirse a la camioneta, Vanessa se volteó hacia mí con una sonrisa fría. Espero que no te arrepientas de esta decisión, me gritó desde la calle. No era una advertencia, era una amenaza. Cerré la puerta y me recargué contra ella. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto, pero también sentía algo que no había sentido en años, la certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta. Vanessa había mostrado su verdadera cara. Miguel había mostrado su cobardía, y yo había mostrado que Elena Morales, a los 67 años, todavía sabía defenderse. Pero mientras caminaba hacia mi cocina para prepararme un té que calmara mis nervios, no podía quitarme de la cabeza las últimas palabras de Vanessa. Porque conocía a mi nuera lo suficiente para saber que cuando decía algo así, no era una amenaza vacía. Era el anuncio de una guerra que apenas estaba comenzando. Usaron a mi nieto como arma contra mi corazón. Los días que siguieron a esa confrontación fueron los más silenciosos que había vivido desde que murió Roberto. Pero no era un silencio de paz. Era un silencio que me comía las entrañas, lleno de una angustia que nunca había sentido antes. Miguel no me llamó, Vanessa tampoco. Y lo peor de todo, no había visto a Sebastián. Mi nieto venía a visitarme todos los jueves después de la escuela. Era nuestra tradición desde que cumplió 5 años. Yo le preparaba su merienda favorita, quesadillas con jamón y un vaso de chocolate caliente, y él me contaba todo lo que había aprendido esa semana. Después hacíamos la tarea juntos en la mesa de la cocina, la misma donde yo había ayudado a su papá cuando tenía la misma edad. Pero ese jueves, Sebastián no llegó. Esperé hasta las 7 de la noche, con las quesadillas listas y el chocolate caliente ya frío. Cada vez que escuchaba un carro en la calle, mi corazón saltaba pensando que era él. Pero no vino. El viernes tampoco vino, ni el sábado. Para el domingo ya no podía más. Tomé el teléfono y marqué el número de Miguel. Sonó 5 veces antes de que contestara. «¿Mamá? Miguel, ¿dónde está Sebastián? ¿Por qué no ha venido a verme?» Un silencio largo, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Mamá, Sebastián está bien, está aquí con nosotros». No te pregunté si estaba bien, te pregunté por qué no ha venido a visitarme. Es que... Bueno, mamá, Vanessa y yo hemos estado pensando que quizás no es buena idea que Sebastián pase tanto tiempo allá. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. ¿Cómo que no es buena idea? Es que últimamente has estado muy estresada, muy alterada. No queremos que Sebastián se confunda o se asuste con las discusiones familiares. Las palabras salieron de mi boca como balas. ¿Yo estoy alterada? ¿Yo estoy estresada? Miguel, ¿tú viniste a hipotecar mi casa sin mi permiso y yo soy la que está alterada? Mamá, por favor no grites. Sebastián puede escucharte. Perfecto, ponlo al teléfono. Quiero hablar con mi nieto. No puedo hacer eso ahora mismo, mamá. ¿Cómo que no puedes? ¿Desde cuándo no puedo hablar con Sebastián? Desde que decidiste ser egoísta y no ayudar a tu propia familia cuando más te necesitábamos. Las palabras me golpearon como una cachetada. Egoísta. Mi propio hijo me había llamado egoísta por no entregarles mi casa. Miguel, mi voz se quebró. ¿Sabes cuántas veces en tu vida te dije que no? Mamá, no es sobre el pasado, es sobre ahora. Es sobre ser una abuela que piensa en el futuro de su nieto.
¿Y qué tiene que ver el futuro de Sebastián con hipotecar mi casa? Tiene que ver con todo. Su voz subió de tono. Si perdemos el negocio, vamos a tener que mudarnos. Sebastián va a tener que cambiarse de escuela, dejar a sus amigos, empezar de cero en otro lugar. ¿Eso es lo que quieres para tu nieto? Era chantaje puro. Lo sabía, lo sentía, pero aún así me dolía como si fuera verdad. Miguel, si tienen problemas económicos, podemos buscar otras soluciones. Podemos hablar con el banco para... No hay otras soluciones, mamá. La única solución es que nos apoyes, que actúes como una verdadera madre y una verdadera abuela. ¿Una verdadera madre? Ahora era mi turno de alzar la voz. ¿Una verdadera madre? Miguel, ¿quieres que te recuerde todo lo que hice por ti cuando eras niño? ¿Quieres que te cuente cuántas veces tu papá y yo nos quedamos sin comer para que tú pudieras tener todo lo que necesitabas? Eso era tu obligación. Eras mi madre. Y ahora también soy tu madre. Pero eso no significa que tengas derecho a quitarme lo único que me queda. No te estamos quitando nada, mamá. Te estamos pidiendo que inviertas en el futuro de tu familia. No, Miguel. Me están chantajeando. Me están diciendo que si no les doy mi casa, van a llevarse a Sebastián lejos de mí. Otro silencio largo. Cuando habló, su voz sonaba fría, calculada, como si hubiera ensayado las palabras. Nadie te está chantajeando, mamá. Solo te estamos explicando la realidad. Si no conseguimos el dinero, vamos a perder todo. Y si perdemos todo, no vamos a poder quedarnos aquí. ¿Y por qué no buscan trabajo? ¿Por qué no venden la camioneta nueva? ¿Por qué no reducen sus gastos? ¿Trabajo? Mamá, ¿sabes cuánto gana un empleado cualquiera? ¿Sabes lo que cuesta mantener a una familia hoy en día? Sé perfectamente lo que cuesta mantener a una familia. Lo sé mejor que ustedes, porque yo lo hice sin pedirle dinero prestado a nadie. Era otra época, mamá. Esa frase. Esa maldita frase que ya me tenía harta. ¿Otra época? ¿De qué época hablas, Miguel? ¿De la época en que la gente trabajaba honestamente por su dinero? ¿De la época en que no se apostaba el futuro de la familia en criptomonedas? No son apuestas, mamá. Son inversiones. ¿Inversiones? Miguel, ¿sabes qué es una inversión? Una inversión es comprar un terreno, construir una casa, poner un negocio con productos reales. No apostar en monedas virtuales que pueden desaparecer de un día para otro. Tú no entiendes el mundo moderno. No, Miguel. Tú no entiendes el valor del dinero. Tú no entiendes que esos $80,000 que me pides representan 2 años de mi vida trabajando 12 horas diarias. Exactamente, solo 2 años, pero pueden cambiar toda nuestra vida. ¿Solo 2 años? Miguel, ¿sabes cuántos años me quedan de vida? ¿Sabes qué voy a hacer si me enfermo y no tengo dinero para mis medicinas? Por eso mismo, mamá, si inviertes con nosotros, en 1 año vas a tener el triple. ¿Y si pierden todo, como ya lo perdieron antes? No va a pasar, como no iba a pasar la primera vez. La conversación se había convertido en una discusión a gritos. Por primera vez en mi vida, mi hijo y yo estábamos peleando como enemigos. Mamá, su voz cambió, se volvió más suave, más manipuladora. Piensa en Sebastián. ¿De verdad quieres que crezca lejos de su abuela? ¿Quieres que se acuerde de ti como la abuela que prefirió su dinero antes que su familia? Ahí estaba, el golpe final. Usar a mi nieto como arma emocional. No uses a Sebastián para chantajearme, Miguel. No es chantaje, es la realidad. Si nos ayudas, Sebastián va a crecer aquí, cerca de ti, conociendo a su abuela, aprendiendo de ti. Si no nos ayudas, si no te ayudo, ¿qué? ¿Van a desaparecer de mi vida? Van a tener que empezar una nueva vida en otro lugar. ¿Y nunca más voy a ver a mi nieto? Bueno, mamá, Texas está muy lejos, y con un niño pequeño, viajar es complicado. Me senté en el piso de la cocina. Literalmente, mis piernas no me sostenían más. Era como si toda mi energía se hubiera escapado de mi cuerpo de una vez. Miguel, susurré, ¿realmente eres capaz de quitarme a mi nieto si no te doy el dinero? No te estamos quitando nada, mamá.
Solo te estamos explicando las consecuencias de tu decisión. Las consecuencias de mi decisión y las consecuencias de sus decisiones, las consecuencias de apostar el dinero de su familia, las consecuencias de no buscar trabajo honesto. Mamá, ya no podemos hablar contigo. Estás muy alterada. Claro que estoy alterada. Mi propio hijo me está chantajeando. Llámanos cuando estés más calmada y dispuesta a ser razonable. Y colgó. Me quedé ahí sentada en el piso de mi cocina, con el teléfono en la mano, llorando como no había llorado desde el funeral de Roberto. ¿Ser razonable? Ser razonable era entregar mi casa para que ellos siguieran apostando dinero que no era suyo. ¿Ser razonable era permitir que me chantajearan con mi propio nieto? Los siguientes días fueron un infierno. No dormía, casi no comía, y cada vez que sonaba el teléfono corría a contestar, pensando que podía ser Sebastián, pero nunca era él. Una semana después, doña Carmen, mi vecina, me trajo noticias que me partieron el alma. Elena, me dijo mientras tomábamos café en mi cocina, vi a tu nieto ayer en el parque. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo estaba? ¿Se veía bien? Se veía triste, mija, muy triste. Le pregunté por ti y me dijo que su papá le había dicho que estabas enferma, que por eso no podía visitarte. ¿Enferma? ¿Le habían dicho a Sebastián que yo estaba enferma? ¿Qué más te dijo? Me preguntó si era cierto que las abuelas se enferman cuando sus nietos no las visitan. Le dije que no, que las abuelas se enferman cuando están tristes y que seguramente tú estabas triste porque no lo veías. Sebastián pensaba que yo estaba enferma por su culpa. Mi nieto de 8 años estaba cargando con una culpa que no le correspondía. Esa noche no pude más. Marqué el número de Miguel otra vez. «Mamá, ¿ya tomaste una decisión?» No me saludó. No me preguntó cómo estaba. Solo me preguntó si ya había decidido darles el dinero. «Miguel, ¿por qué le dijiste a Sebastián que estoy enferma?» Tenía que decirle algo para explicar por qué no puede visitarte. ¿Y no se te ocurrió decirle la verdad? ¿Cuál verdad, mamá? ¿Que su abuela prefiere el dinero antes que su familia? La verdad es que su papá está apostando dinero que no tiene y quiere usar la casa de su abuela como garantía. Sebastián no va a entender eso. Sebastián no tiene que entender eso. Sebastián solo tiene que saber que su abuela lo ama y que puede visitarla cuando quiera. No mientras tengas esa actitud. ¿Qué actitud? ¿La actitud de no entregar mi patrimonio para que ustedes sigan apostando? Mamá, te voy a dar una última oportunidad. O nos ayudas, o empezamos a hacer los trámites para mudarnos. Una última oportunidad. Como si yo fuera la que estaba mal. Como si yo fuera la que tenía que pedir perdón. Miguel, le dije con una calma que no sabía que tenía, voy a colgar este teléfono. Y no lo voy a volver a levantar hasta que vengas aquí con Sebastián a pedirme perdón. Eso no va a pasar, mamá. Entonces, supongo que ya tomaste tu decisión. La decisión la tienes que tomar tú. Colgué, y por primera vez en 2 semanas sentí algo parecido a la paz. No era felicidad, no era alivio, pero era la tranquilidad de saber que había puesto un límite. Miguel podía chantajearme todo lo que quisiera. Podía usar a Sebastián como arma emocional. Podía amenazarme con mudarse lejos, pero no iba a conseguir mi casa. No iba a conseguir mis ahorros. Y definitivamente no iba a conseguir que me sintiera culpable por proteger lo que era mío, porque hay una diferencia entre ser madre y ser tonta. Y Elena Morales había sido muchas cosas en la vida, pero tonta nunca. La guerra estaba declarada. Y por primera vez desde que comenzó todo esto, sentía que yo también tenía armas para pelear. Me hicieron sentir como una extraña en mi propia familia. 2 meses. 2 meses completos sin ver a Sebastián, sin escuchar su risa llenando mi casa, sin ayudarlo con la tarea, sin preparar sus quesadillas favoritas. Cada jueves esperaba un milagro. Cada jueves me sentaba en mi silla junto a la ventana, viendo hacia la calle, con la esperanza de ver a mi nieto caminando hacia mi puerta. Pero nunca llegó.
Miguel me llamaba cada 2 semanas. Siempre la misma conversación. Siempre la misma pregunta. ¿Ya recapacitaste, mamá? Y yo siempre le daba la misma respuesta. Cuando vengas con Sebastián a visitarme, podemos hablar. Pero ese día, ese maldito sábado de octubre, todo cambió. Sonó el timbre a las 10 de la mañana. Abrí la puerta esperando ver al cartero o a doña Carmen, pero ahí estaba Miguel, solo, con cara de funeral y un sobre manila en las manos. «Mamá, tenemos que hablar, es urgente». «¿Dónde está Sebastián?», fue lo primero que le pregunté. «Está con Vanessa, esto es entre tú y yo». Entró sin que lo invitara. Se sentó en el sillón de Roberto y puso el sobre la mesa de centro. «Mamá, me dolió mucho tomar esta decisión, pero no me dejaste otra opción». El corazón se me empezó a acelerar. ¿Qué decisión? Abrió el sobre y sacó una carpeta llena de papeles. Papeles oficiales con sellos y firmas. «Hemos iniciado un proceso legal para que me den la custodia sobre tus bienes y tu persona». Las palabras llegaron a mis oídos como si vinieran de muy lejos, como si estuviera bajo el agua. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que vamos a demostrar que ya no tienes la capacidad mental para manejar tus propios asuntos. Me quedé sin aire, literalmente sin aire, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. «Miguel, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loco?» «No estoy loco, mamá. Estoy preocupado. Estos últimos meses has mostrado comportamientos muy extraños. Paranoia, agresividad, toma de decisiones irracionales». ¿Decisiones irracionales? ¿Como no entregarles mi casa para que sigan apostando dinero? ¿Como negarle ayuda a tu familia cuando más te necesita? ¿Como encerrarte en esta casa sin recibir visitas? ¿Como rehusarte a aceptar ayuda médica? ¿Qué ayuda médica? Yo no necesito ayuda médica. Miguel sacó otro papel de la carpeta. «Aquí está la evaluación de la doctora Ramírez. Ella dice que has mostrado signos de deterioro cognitivo y cambios de personalidad consistentes con demencia senil temprana». «¿Qué doctora Ramírez? Yo nunca he hablado con ninguna doctora Ramírez». «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. La doctora Ramírez me consultó sobre tu comportamiento después de que le conté lo que había pasado en el banco. Ella dice que es muy común que las personas mayores pierdan la capacidad de manejar dinero y tomen decisiones financieras peligrosas». Me levanté de mi silla temblando de rabia. «¿Le contaste a una extraña sobre nuestros problemas familiares? ¿Y ella te dio una opinión médica sobre mí sin siquiera conocerme?» «No es una extraña, mamá. Es la esposa del primo de Vanessa. Es una profesional respetada». «Es una farsa, Miguel, una farsa completa. Ningún doctor puede diagnosticar a alguien sin haberlo examinado». «Mamá, cálmate. Estás demostrando exactamente el tipo de comportamiento agresivo del que estamos hablando». ¿Agresivo? Miguel, ¿me estás diciendo que quieres declararme incapaz mental para robarme mi casa y tú dices que yo soy la agresiva? No queremos robarte nada, mamá. Queremos cuidarte. Queremos asegurarnos de que tomes las decisiones correctas para tu propio bienestar. ¿Y quién va a decidir cuáles son las decisiones correctas? ¿Tú? ¿Vanessa? Un juez, mamá. Un juez imparcial que va a evaluar toda la evidencia». «¿Qué evidencia?». Miguel sacó más papeles de la carpeta. Mi corazón se hundió más con cada hoja que veía. «Tenemos testimonios de vecinos que dicen que has estado comportándote de manera extraña, que hablas sola en el patio, que a veces gritas sin razón. Hablo con el árbol de limón, el árbol que sembró tu papá. ¿Desde cuándo es un crimen recordar a los muertos?». «Mamá, ¿no escuchas lo que estás diciendo? Hablar con un árbol no es normal». «¿Y qué más dice tu evidencia? Tienes facturas sin pagar, cuentas bancarias que no has revisado en meses, medicamentos vencidos en tu botiquín». Cada palabra era una mentira y una puñalada al mismo tiempo. «Miguel, todas mis facturas están al día. Reviso mis cuentas bancarias cada martes, y los únicos medicamentos que tengo son aspirinas para el dolor de espalda». «¿Puedes probarlo?». «Por supuesto que puedo probarlo.
Todos mis papeles están en orden, siempre han estado en orden. Mamá, el hecho de que creas que todo está en orden cuando obviamente no es así, es parte del problema. Era como estar en una pesadilla, como si hubiera despertado en un mundo donde todo estaba al revés, donde mi propio hijo me veía como una loca. Miguel, mi voz se quebró. ¿Realmente crees que estoy loca? Por primera vez desde que llegó, me miró directamente a los ojos, y lo que vi me destruyó. Mamá, creo que necesitas ayuda. Creo que estos últimos meses has estado tomando decisiones que no son buenas para ti, y creo que si alguien no interviene, vas a terminar lastimándote. ¿Lastimándome cómo? Viviendo sola en esta casa enorme, sin supervisión médica, sin ayuda familiar, manteniendo grandes cantidades de dinero en cuentas que cualquier estafador podría vaciar. ¿Cualquier estafador? ¿Como ustedes? No somos estafadores, mamá, somos tu familia. Todo lo que queremos es ayudarte. Ayudarme dándome mi casa. Ayudarte gestionando tus bienes de manera responsable. Ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. ¿Y quién va a vivir en mi casa mientras ustedes gestionan mis bienes? Miguel se quedó callado. Esa fue toda la respuesta que necesité. Ya veo. Ustedes van a vivir aquí, van a vender mi casa, van a usar mi dinero. Pero todo es por mi propio bien, ¿verdad? Mamá, tienes 70 años, tengo 67, tienes 67 años. No puedes vivir sola para siempre. Es mejor que hagamos estos arreglos ahora, cuando puedes entender lo que está pasando, que esperar hasta que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para que puedas participar en las decisiones sobre tu futuro. Era el chantaje emocional más cruel que había escuchado en mi vida. Me estaba diciendo que si no les entregaba mi casa voluntariamente ahora, me la iban a quitar por la fuerza después. Miguel, susurré, ¿sabes lo que me estás haciendo? Te estoy cuidando. No, me estás humillando, me estás tratando como si fuera una niña tonta que no sabe lo que quiere. Mamá, me estás diciendo que mi propio hijo, el niño que crié con tanto amor, que eduqué, que apoyé en cada momento de su vida, ahora piensa que soy una vieja loca que necesita supervisión. Y no pienso que seas loca. Entonces, ¿qué piensas? Miguel se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz sonaba cansada. Pienso que eres una mujer obstinada que prefiere su orgullo antes que el bienestar de su familia. Esas palabras me dolieron más que todas las demás juntas, porque por primera vez Miguel no estaba fingiendo preocupación. Estaba diciendo lo que realmente pensaba de mí. ¿Así me ves? ¿Como una mujer obstinada? Te veo como una mujer que está tomando decisiones emocionales en lugar de decisiones racionales. ¿Y la decisión racional sería entregarles mi casa? La decisión racional sería confiar en tu familia. ¿Confiar en ustedes para qué? ¿Para que apuesten mis 40 años de trabajo en criptomonedas? Miguel cerró la carpeta y se puso de pie. Mamá, el proceso legal ya comenzó. En 2 semanas vas a tener que presentarte ante un juez para una evaluación psicológica completa. ¿Y si el juez determina que estoy perfectamente cuerda? Entonces podrás seguir tomando tus propias decisiones. ¿Y si determina que no? Miguel me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de lástima y determinación. Entonces Vanessa y yo nos mudaremos aquí para cuidarte. La casa se pondrá a nombre de un fideicomiso que yo voy a administrar. Y todas tus decisiones financieras importantes tendrán que ser aprobadas por mí. Era mi sentencia de muerte en vida. Era perder todo lo que había construido y convertirme en una prisionera en mi propia casa. ¿Y Sebastián? ¿Qué pasa con Sebastián? ¿Él va a saber que su abuela fue declarada incapaz mental? ¿Va a saber que ustedes me quitaron mi casa? Sebastián va a saber que su abuela está enferma y que su familia la está cuidando como se debe. ¿Enferma de qué, Miguel?
enferma de no darles lo que quieren? Miguel caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí una última vez. Mamá, todavía puedes evitar todo esto. Todavía puedes aceptar nuestra ayuda voluntariamente. Todavía podemos ser una familia normal. Una familia normal no chantajea a sus ancianos con procesos legales falsos. Una familia normal tampoco permite que el orgullo destruya a todos los que ama. Se fue. Y yo me quedé ahí, parada en mi sala, sosteniendo los papeles que podían destruir mi vida. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de Roberto, porque Miguel tenía razón en una cosa. Mi familia se estaba destruyendo. Pero se estaba destruyendo porque mi propio hijo había decidido que robarme era más fácil que trabajar honestamente. Y porque había encontrado la manera perfecta de hacerlo, haciéndome parecer loca ante un juez. Esa noche no dormí. Me quedé despierta leyendo cada papel, tratando de entender cómo mi vida se había convertido en esta pesadilla legal. Pero también entendí algo más. Si Miguel pensaba que me iba a rendir sin pelear, no conocía realmente a su madre. Elena Morales había sobrevivido a la pobreza, a la muerte de su esposo, a 40 años de trabajo duro. No iba a dejarse destruir por su propio hijo, sin importar cuánto lo amara. La guerra había escalado. Pero yo también tenía algunas cartas que jugar. Mientras ellos creían que me habían vencido, yo reunía las pruebas de su traición. Después de que Miguel se fue con sus papeles y sus amenazas legales, me quedé sentada en mi sala durante horas, simplemente mirando al vacío. Pero en algún momento de esa noche larga y desesperante, algo cambió dentro de mí. No iba a ser la víctima indefensa que Miguel y Vanessa esperaban que fuera. Si querían pelear en los tribunales, les iba a dar la pelea de sus vidas. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en más de 40 años. Me arreglé como si fuera a una ocasión especial, tomé mis ahorros del banco y salí a buscar ayuda profesional. La primera parada fue el bufete de abogados de la avenida principal. Un edificio elegante, con oficinas que me intimidaron desde el momento en que entré. La recepcionista me miró de arriba a abajo, evaluando mi ropa sencilla y mi bolsa gastada. ¿En qué podemos ayudarla, señora? Necesito un abogado que se especialice en casos de familia. Mi hijo está tratando de declararme incapaz mental para quitarme mi casa. Me dieron una cita para 3 semanas después. 3 semanas que no tenía. La consulta costaba $500 solo por escucharme. Salí de ahí sintiéndome más pequeña de lo que había entrado. Pero cuando regresaba a mi casa, me crucé con doña Carmen en la esquina. Ella estaba platicando con una mujer joven que no conocía. «¡Elena!», me gritó doña Carmen. «Ven acá, quiero presentarte a alguien». La mujer joven se acercó con una sonrisa genuina. Tendría unos 35 años. Llevaba un traje sencillo pero elegante y tenía unos ojos inteligentes que me dieron confianza inmediata. «Soy Cristina Morales», me dijo, extendiéndome la mano. «Abogada. Y curiosamente, también soy Morales, como usted». Doña Carmen nos interrumpió con entusiasmo. «Cristina es la hija de mi comadre Rosa. ¿Te acuerdas de Rosa, Elena? La que vendía elotes en el parque. Su hija se recibió de abogada hace 5 años y tiene su propio despacho aquí en el barrio». «¿Aquí en el barrio?», pregunté sorprendida. «Así es», confirmó Cristina. «Abrí mi oficina precisamente para ayudar a gente de la comunidad que no puede pagar los honorarios de los bufetes grandes. Mi mamá me contó que siempre soñó con que yo ayudara a familias como la nuestra». Doña Carmen me guiñó el ojo. «Elena tiene algunos problemitas legales. Su hijo se está portando muy mal con ella». Cristina me miró con atención. «¿Quiere que hablemos? Mi oficina está a 3 cuadras y la consulta es gratuita para vecinos». 1 hora después, estaba sentada en una oficina pequeña pero acogedora, contándole a Cristina toda la historia desde el principio. Ella tomaba notas sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando,
y haciendo preguntas precisas que me mostraron que entendía perfectamente lo que estaba pasando. Elena, me dijo cuando terminé de hablar, lo que su hijo está haciendo se llama abuso financiero de adultos mayores. Es un delito y también es motivo suficiente para que cualquier juez deseche su petición de custodia. Pero él tiene papeles, tiene testimonios de vecinos. ¿Ha visto esos testimonios? No. Solo me dijo que los tenía. Cristina sonrió por primera vez desde que empezamos a hablar. Elena, permíteme explicarte algo sobre los procesos legales. No basta con decir que tienes pruebas. Tienes que mostrar pruebas reales, verificables, que puedan ser examinadas por la otra parte y por el juez. ¿Y la doctora que supuestamente me diagnosticó sin conocerme? Eso es mala praxis médica. Ningún doctor ético da un diagnóstico sin examinar al paciente. Y ningún juez serio aceptará esa evaluación como evidencia. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar completamente. Pero necesitamos nuestras propias pruebas, continuó Cristina. Necesitamos demostrar que usted está perfectamente cuerda, que maneja sus finanzas responsablemente y que su hijo está intentando manipular el sistema legal para robarle su patrimonio. ¿Cómo hacemos eso? Primero, vamos a pedirle una evaluación psicológica completa con un neuropsicólogo certificado. Segundo, vamos a reunir todos sus documentos financieros para demostrar que está al día con todas sus obligaciones. Y tercero, se detuvo y me miró con una expresión casi conspiratoria. Tercero, vamos a investigar la verdadera situación financiera de Miguel y Vanessa, porque tengo la sospecha de que están en problemas mucho más grandes de los que le han dicho. Salí de esa oficina sintiéndome como una mujer nueva. Por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, tenía un plan. Durante los siguientes días, seguí las instrucciones de Cristina al pie de la letra. Me hice la evaluación psicológica, que resultó, como era de esperarse, completamente normal. Organicé todos mis documentos financieros. Conseguí cartas de referencia de mis vecinos, de mi banco, de mi doctor. Pero también hice algo que Cristina no me había pedido específicamente. Empecé a investigar a Miguel y Vanessa. Comencé por lo obvio. Si realmente tenían un negocio de importación, tendría que estar registrado en algún lado. Fui a la oficina de registros mercantiles y pedí información sobre cualquier empresa a nombre de Miguel Hernández o Vanessa Hernández. No encontré nada, absolutamente nada. Después fui al registro de la propiedad. La camioneta nueva que presumían estaba a nombre de una financiera. Debían $43,000 con pagos atrasados de 2 meses. La casa donde vivían era rentada. Y según el administrador del complejo habitacional, debían 3 meses de renta. Pero lo más interesante lo descubrí por casualidad cuando me encontré a la mamá de uno de los compañeros de escuela de Sebastián en el supermercado. ¡Ay, Elena!, me dijo después de los saludos de cortesía. ¡Qué lástima lo de Miguel y su problema con las apuestas online! Mi esposo dice que es una enfermedad muy común ahora entre los hombres jóvenes. ¿Apuestas online?, pregunté, fingiendo que sabía de qué hablaba. Sí, mujer. Mi compadre trabaja en el banco y me contó que Miguel debe más de $150,000 a una de esas plataformas de póker, que hasta amenazas ha recibido. $150,000. No 80,000 como me habían dicho. $150,000 apostados en póker online. Esa noche llamé a Cristina y le conté todo lo que había descubierto. Elena, me dijo, y podía escuchar la emoción en su voz. Esto es mejor de lo que esperaba. Su hijo no solo está en bancarrota, sino que le mintió sobre las cantidades que debe. Eso va a quedar muy mal ante cualquier juez. Pero ¿cómo probamos todo esto? Déjemelo a mí. Tengo contactos en los bancos y en las plataformas de juego online. En 3 días voy a tener documentos que van a demostrar exactamente en qué se metió Miguel. Pero yo tenía mis propios planes. Si Miguel creía que podía manipularme con mentiras y amenazas, estaba muy equivocado.
Al día siguiente fui a la casa de electrónicos y compré algo que jamás pensé que iba a necesitar: una grabadora digital pequeña y una cámara de seguridad que podía esconder fácilmente. Doña Carmen me ayudó a instalarlas. Ella había tenido problemas con ladrones el año anterior y sabía más de tecnología de seguridad que yo. Elena, me dijo mientras escondíamos la cámara detrás de una fotografía en mi sala, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Doña Carmen, ellos han estado planeando robarme durante meses. Es hora de que yo también empiece a planear. No tuve que esperar mucho. 2 días después, Miguel y Vanessa aparecieron en mi puerta con caras de preocupación fingida. «Mamá, hemos estado pensando», comenzó Miguel tan pronto como se sentaron. «Sabemos que todo esto ha sido muy duro para ti». Activé discretamente la grabadora que llevaba en el bolsillo de mi suéter. «Y hemos decidido darte una última oportunidad de arreglar todo esto sin llegar a los tribunales», continuó Vanessa con su voz más dulce. «¿Ah, sí? ¿Y cuál es esa oportunidad?» «Si firmas los papeles del préstamo ahora mismo», dijo Miguel sacando documentos de su maletín, «podemos cancelar el proceso legal. Podemos volver a ser una familia normal». «¿Y Sebastián? ¿Podré verlo?» «Por supuesto», respondió Vanessa. «De hecho, está en el carro. Si firmas los papeles, puede pasar a saludarte». Mi corazón se aceleró al saber que mi nieto estaba tan cerca, pero me forcé a mantener la calma. ¿Y después qué? ¿Después de que firme los papeles y ustedes tengan el dinero? Miguel y Vanessa se miraron. Fue ella quien respondió. Después podemos invertir el dinero, multiplicarlo y devolverte todo con intereses en menos de 1 año. ¿En qué van a invertir exactamente? Te lo explicamos la otra vez, dijo Miguel impaciente. En el negocio, en las importaciones. Miguel, dije mirándolo directamente a los ojos, ¿tienes un negocio de importación registrado? Se puso nervioso. Bueno, estamos en el proceso de formalizarlo. ¿Y mientras tanto en qué han estado gastando dinero? En inversiones preparatorias, en estudios de mercado, en póker online. El silencio fue ensordecedor. Miguel se puso blanco como papel. Vanessa se levantó de un salto. ¿Cómo sabes eso? Sé muchas cosas, Vanessa. Sé que deben $150,000, no 80,000. Sé que no tienen ningún negocio de importación. Sé que están a punto de perder su casa rentada. Y sé que han estado mintiendo desde el primer día. Miguel se puso de pie con los puños cerrados. Mamá, no sabes de lo que estás hablando. Sé exactamente de lo que estoy hablando. Y también sé que están grabados en esta conversación, admitiendo que todo lo del proceso legal era chantaje para obligarme a darles dinero. Vanessa se dirigió hacia mí con una expresión que nunca le había visto antes. Una expresión de pura furia. «Vieja maldita, ¿nos estás grabando?» «Vanessa», le respondí con una calma que me sorprendió. «Acabas de insultarme en mi propia casa, también quedó grabado». Miguel tomó a Vanessa del brazo. «Vámonos, vámonos ahora». «No, Miguel», dijo ella soltándose. «Esta vieja estúpida acaba de arruinarlo todo. Después de todo lo que hemos hecho para conseguir ese dinero, después de todos los planes que hicimos». «¿Qué planes, Vanessa?», pregunté, manteniendo la grabadora activa. «Los planes de quedarnos con esta casa y con tu dinero desde el principio. Los planes de deshacernos de ti en cuanto tuviéramos todo lo que necesitábamos». Miguel la miró horrorizado. «Vanessa, cállate». «¿Para qué? Ya todo se arruinó. Esta vieja no va a darnos nada, y ahora tampoco vamos a poder usar el proceso legal porque sabe demasiado». Se volteó hacia mí con una sonrisa cruel. «Pero ¿sabes qué, Elena? Todavía tenemos a Sebastián, y te aseguro que nunca, nunca lo vas a volver a ver». Esas fueron las últimas palabras que dijo antes de salir de mi casa como una tormenta, arrastrando a Miguel detrás de ella. Me quedé temblando en mi sala, pero no de miedo, de triunfo. Tenía todo grabado. Tenía las confesiones de Vanessa sobre sus verdaderos planes. Tenía a Miguel admitiendo que el proceso legal era chantaje. Tenía suficiente evidencia para destruir completamente su caso.
pero también tenía algo más: la certeza absoluta de que la guerra estaba lejos de terminar. Porque Vanessa tenía razón en una cosa: todavía tenían a Sebastián, y ahora sabía que estaban dispuestos a usarlo como arma hasta el final. La verdad siempre sale a la luz, y cuando lo hace, quema todo a su paso. Una semana después de la conversación grabada, Cristina me citó en su oficina con noticias que cambiarían todo. Llegué temprano, nerviosa pero decidida. En sus ojos vi algo que me dio esperanza. Tenía información poderosa. «Elena», me dijo colocando una carpeta gruesa sobre su escritorio, «lo que voy a mostrarle va mucho más allá de lo que imaginábamos. Su hijo y su nuera no solo están en problemas financieros, están huyendo de problemas criminales». Abrió la carpeta y empezó a mostrarme documentos que me helaron la sangre. Miguel debe exactamente $193,000 en plataformas de apuestas online, pero eso no es lo peor. Ha estado usando identidades falsas para abrir cuentas bancarias y solicitar préstamos que nunca pagó. ¿Identidades falsas?, susurré. Ha usado el nombre de Vanessa, el suyo propio con información alterada. Incluso Elena también usó su nombre. El mundo se me vino encima. ¿Mi nombre? Hay 3 solicitudes de préstamos online a su nombre, con su información personal, pero con una dirección de correo electrónico que no es suya. Por suerte, todas fueron negadas porque los algoritmos detectaron inconsistencias en los datos. Me quedé sin palabras. Mi propio hijo había intentado usar mi identidad para conseguir dinero. Pero hay más, continuó Cristina. Vanessa tiene órdenes de arresto pendientes en Texas por estafa inmobiliaria. Por eso no pueden mudarse allá. Es mentira lo del hermano que les ofrece trabajo. ¿Estafa inmobiliaria? Vendió propiedades que no existían a personas de la tercera edad. Estafó a 15 familias por un total de $200,000 antes de huir a México. Cada revelación era peor que la anterior. ¿Y el proceso legal contra mí? ¿La evaluación psicológica? Cristina sonrió por primera vez desde que empezó a hablar. Completamente fraudulento. La supuesta doctora Ramírez ni siquiera existe. El registro médico que presentaron es falsificado. Y los testimonios de vecinos que dijeron tener son inventados. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque hablé con todos sus vecinos personalmente. Doña Carmen me ayudó. Todos dicen lo mismo, que usted es la mujer más sensata y responsable del barrio, que mantiene su casa impecable, que paga todas sus cuentas a tiempo, que nunca ha mostrado ningún signo de confusión mental. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar completamente. Cristina, ¿qué significa todo esto? Significa que vamos a destruir completamente su caso. Pero más importante, significa que podemos presentar una demanda penal contra ellos por abuso financiero de adultos mayores, fraude e intento de estafa. ¿Y Sebastián? La expresión de Cristina cambió. Ahí es donde necesitamos ser muy cuidadosos. Sebastián está siendo usado como rehén emocional, lo cual también es una forma de abuso. Pero debemos manejar esto de manera que no le cause más trauma del que ya ha sufrido. ¿Qué propones? Vamos a organizar una reunión familiar. Pero no va a ser la reunión que Miguel y Vanessa esperan. Va a ser una confrontación donde vamos a presentar todas las pruebas que tenemos, con autoridades presentes. Mi corazón se aceleró. ¿Autoridades? Un detective especializado en delitos financieros y un trabajador social especializado en protección de menores. Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa de una vez. Salí de esa reunión sintiéndome como una mujer diferente. No era solo el alivio de saber que tenía razón desde el principio, era la sensación de poder que viene de tener la verdad de tu lado. Cristina organizó la reunión para el viernes siguiente. Le dijo a Miguel que era una última oportunidad de resolver todo amigablemente antes de que el caso fuera a los tribunales. Él aceptó inmediatamente, probablemente pensando que finalmente me habían vencido. El viernes llegó como una tormenta.
Miguel y Vanessa aparecieron en mi casa a las 2 de la tarde, con Sebastián esperando en el carro como siempre. Mi corazón se partió al ver a mi nieto ahí afuera, pero sabía que todo esto era por él. «Mamá», dijo Miguel tan pronto como entraron, «esperamos que hayas recapacitado. Ya no podemos seguir con estas peleas familiares». «Tienes razón, Miguel. Ya no podemos seguir así». Vanessa me miró con desconfianza. «Elena, ¿eso significa que vas a firmar los papeles? Significa que es hora de que hablemos con la verdad». En ese momento sonó el timbre. Miguel y Vanessa se miraron confundidos cuando fui a abrir la puerta. Cristina entró seguida por 2 personas que no habían esperado ver: el detective Ramírez y la licenciada Sánchez, del Departamento de Protección a Menores. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Miguel poniéndose pálido. «Lo que está pasando», dijo Cristina con voz firme, «es que vamos a hablar sobre abuso financiero de adultos mayores, fraude de identidad y uso de menores para chantaje emocional». Vanessa se levantó de un salto. «Esto es una trampa». «No es una trampa», respondí con calma. «Es justicia». El detective Ramírez se presentó mostrando su placa. «Miguel Hernández, Vanessa Hernández, tenemos algunas preguntas sobre sus actividades financieras recientes». Miguel tartamudeó. «No entiendo de qué están hablando». Cristina puso sobre la mesa toda la documentación que habíamos reunido. Hablamos de $193,000 en deudas de juego. Hablamos de identidades falsas usadas para solicitar préstamos. Hablamos del intento de usar la identidad de la señora Elena para conseguir dinero sin su autorización. «Eso no es cierto», gritó Vanessa. «¿No es cierto que tienes órdenes de arresto en Texas por estafa inmobiliaria?», preguntó el detective mirándola directamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa se puso blanca como papel. «¿Cómo?», murmuró Miguel. «¿Cómo sabemos todo esto?», continuó Cristina. «Porque a diferencia de ustedes, nosotros investigamos con la verdad». Puso sobre la mesa las grabaciones de nuestra última conversación. «También tenemos grabado cómo admitieron que el proceso legal era chantaje, cómo planeaban quedarse con la casa de Elena y cómo amenazaron con usar a Sebastián como arma emocional». Miguel se desplomó en el sillón. «Mamá, yo...». «No, Miguel», lo interrumpí. «Ya no hay más mentiras, ya no hay más manipulación, ya no hay más chantaje». La licenciada Sánchez habló por primera vez. «Señor Hernández, el uso de un menor para coaccionar emocionalmente a un adulto mayor es considerado abuso infantil según nuestras leyes. Sebastián ha sido privado de contacto con su abuela como forma de presión psicológica». «Sebastián está bien», protestó Vanessa. «¿Está bien?», preguntó la licenciada. «¿Un niño de 8 años que cree que su abuela está enferma por su culpa está bien? ¿Un niño que ha sido usado como moneda de cambio está bien?». Miguel empezó a llorar. Era la primera vez que lo veía llorar desde que era niño. «Mamá, no sabía que todo se había salido tanto de control. Al principio solo necesitábamos un poco de ayuda, pero Vanessa dijo que tú nunca ibas a entender, que teníamos que ser más duros». «¡Cállate, idiota!», le gritó Vanessa. «No digas nada más». Pero Miguel ya no la escuchaba. Todo se estaba derrumbando y él lo sabía. «Mamá, las deudas son reales. La gente a la que le debo dinero me ha amenazado. Pensé que si conseguía el préstamo con la casa, podría pagar todo y empezar de nuevo». «¿Y después qué, Miguel? Después de que gastaran mi casa en más apuestas, ¿qué iba a pasar conmigo?». Miguel me miró con ojos rotos. «No sé, mamá. No estaba pensando más allá de salir de este problema». El detective Ramírez tomó la palabra. «Señor Hernández, señora Hernández, tienen derecho a permanecer callados, pero debo informarles que hay suficiente evidencia para presentar cargos criminales por abuso financiero de adultos mayores y fraude». Vanessa se dirigió hacia la puerta, pero el detective la detuvo. «También hay una orden de extradición de Texas esperándola». Todo se vino abajo en ese momento. Vanessa comenzó a gritar.
Miguel siguió llorando, y el caos llenó mi sala. Pero en medio de todo ese ruido, escuché algo que hizo que mi corazón saltara. La voz de Sebastián gritando desde afuera del carro. ¡Abuela! ¡Abuela! Corrí hacia la ventana y lo vi bajándose del carro, corriendo hacia mi puerta. Había escuchado las voces alteradas y había salido a buscarme. Abrí la puerta y mi nieto se arrojó en mis brazos como no lo había hecho en meses. Abuela, ¿ya no estás enferma? Papá dijo que estabas muy enferma y que no podía verte hasta que te curaras. Abracé a Sebastián con todas mis fuerzas, sintiendo sus lágrimas mojar mi blusa. No, mi amor, la abuela nunca estuvo enferma. La abuela solo estaba triste porque no podía verte. ¿Y ya no vas a estar triste? Miré hacia mi sala, donde Miguel estaba siendo arrestado, y Vanessa gritaba amenazas al aire. No, mi cielo, la abuela ya no va a estar triste. Por primera vez en meses, era verdad. Porque aunque mi familia se estaba destruyendo, la verdad había salido a la luz. Y la verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado. Sebastián se iba a quedar conmigo esa noche, mientras las autoridades resolvían la situación legal de sus padres. Y por primera vez, desde que comenzó toda esta pesadilla, mi casa volvía a sentirse como un hogar. La guerra había terminado, y aunque había ganado, el precio había sido muy alto. Había perdido al hijo que pensé que tenía, pero había recuperado a mi nieto y, más importante, había recuperado mi dignidad. Aprendí que el amor verdadero no se mendiga, se respeta. 6 meses después de esa tarde que cambió nuestras vidas para siempre, estoy sentada en mi cocina escribiendo esta historia, viendo a Sebastián hacer su tarea en la misma mesa donde una vez ayudé a su padre. Pero ahora todo es diferente. Ahora todo es como debería haber sido desde el principio. Miguel está cumpliendo 2 años de prisión por abuso financiero de adultos mayores y fraude de identidad. La justicia mexicana, que muchas veces parece lenta, esta vez funcionó exactamente como debía. Las nuevas leyes que protegen a personas como yo hicieron que su caso fuera tratado con la seriedad que merecía. Vanessa fue extraditada a Texas, donde enfrenta cargos mucho más graves por sus estafas inmobiliarias. Lo último que supe de ella es que va a pasar al menos 5 años en una prisión estadounidense. Parte de mí se siente mal por ella, pero la parte más sabia de mí sabe que algunas personas no cambian hasta que enfrentan las consecuencias reales de sus acciones. Pero la historia de mi familia no terminó en tragedy. Terminó en algo mucho más poderoso. Terminó en redención y en límites sanos. Sebastián ahora vive conmigo de manera permanente. La trabajadora social determinó que era lo mejor para él, considerando la inestabilidad emocional y los problemas legales de sus padres. Al principio pensé que sería demasiado para mí criar a un niño de 8 años a los 67, pero resultó ser exactamente lo que necesitábamos los dos. Mi nieto llegó a esta casa asustado, confundido, cargando con culpas que no le correspondían. Los primeros meses fueron difíciles. Tenía pesadillas, me preguntaba constantemente si su papá estaba bien, si su mamá iba a regresar. Pero poco a poco, con mucha paciencia y mucho amor, logré que entendiera que nada de lo que había pasado era su culpa. Abuela, me dijo una noche mientras cenábamos, ¿por qué papá hizo cosas malas? Porque a veces los adultos toman decisiones equivocadas cuando tienen miedo, mi amor. Tu papá tenía miedo de no poder cuidarte como creía que debía, y ese miedo lo hizo tomar decisiones muy malas. ¿Pero tú nunca vas a tomar decisiones malas conmigo? Sebastián, te voy a decir algo que espero que nunca olvides. Las personas que te aman de verdad jamás te van a usar para lastimar a otros. El amor verdadero protege, no chantajea. Cristina siguió ayudándome durante todo el proceso legal, pero también se convirtió en algo más que mi abogada. Se convirtió en mi amiga, en la hija que nunca tuve. Viene a visitarnos los domingos y Sebastián la adora. Ella me ayudó a establecer un fideicomiso legal que garantiza que mi casa y mis ahorros estarán protegidos
y que Sebastián tendrá seguridad económica cuando cumpla 25 años. Elena, me dijo el domingo pasado mientras tomábamos café en el patio, ¿alguna vez te arrepientes de haber peleado tan duro? Jamás, le respondí sin dudar. Aprendí que hay una diferencia enorme entre ayudar a alguien y permitir que te usen. Miguel necesitaba ayuda, pero lo que quería era que yo pagara las consecuencias de sus malas decisiones. Miguel me escribe cartas desde la prisión. Al principio, las tiraba sin leerlas. Estaba demasiado dolida, demasiado traicionada. Pero hace 3 meses decidí leer una, y me alegro de haberlo hecho. En esa carta, por primera vez en años, reconoció completamente lo que había hecho. No había excusas, no había justificaciones. Solo una disculpa sincera y la promesa de que cuando saliera de prisión iba a ganar de vuelta mi confianza paso a paso, si es que yo le daba la oportunidad. Mamá, escribía, entiendo si nunca me perdonas, entiendo si no quieres que Sebastián me vea cuando salga, pero quiero que sepas que estos meses en prisión me han ayudado a ver lo que realmente perdí. No perdí dinero, no perdí oportunidades de negocio. Perdí a la mejor madre del mundo y casi pierdo a mi hijo por mi egoísmo y mi cobardía. Le respondí esa carta. Le dije que el perdón no era algo que se pidiera, sino algo que se ganaba con acciones. Que si realmente quería ser parte de nuestras vidas otra vez, tenía que demostrar que había cambiado, no solo prometerlo. Miguel, le escribí, eres mi hijo y siempre lo serás. Pero la próxima vez que entres en mi casa, va a ser como un invitado que ha ganado el derecho de estar aquí. No como alguien que puede tomar lo que se le antoje porque llevamos la misma sangre. También le puse reglas muy claras. Tendría que estar sobrio completamente. Tendría que tener un trabajo estable. Tendría que someterse a terapia psicológica. Y más importante, tendría que aceptar que Sebastián se iba a quedar conmigo. Que su función como padre iba a ser de apoyo, no de autoridad, hasta que demostrara ser digno de esa responsabilidad. Diputados +1. Algunos familiares me dijeron que estaba siendo muy dura, que era mi hijo, que las familias se perdonan, que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Claro que merece una segunda oportunidad, les respondía. Pero una segunda oportunidad no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa que tiene la oportunidad de construir algo nuevo y mejor. Porque eso fue lo que aprendí de toda esta experiencia. Que el amor sin límites no es amor, es dependencia emocional. Que ayudar a alguien a evitar las consecuencias de sus malas decisiones no es bondad, es complicidad. Y que a veces la cosa más amorosa que puedes hacer por alguien es decirle no. Sebastián está floreciendo. Sus calificaciones mejoraron. Tiene amigos nuevos y lo más importante, tiene estabilidad. Sabe que cuando llega de la escuela voy a estar aquí. Sabe que cuando tiene problemas puede hablar conmigo sin que use sus palabras para manipular a otros. Sabe que es amado incondicionalmente, pero que también hay reglas y límites que se respetan. La casa se siente viva otra vez. Hay ruido de niño, hay risas, hay esperanza, pero también hay algo que nunca había tenido antes. Hay respeto. Sebastián sabe que esta es mi casa, que él vive aquí porque yo lo permito y lo deseo, no porque tenga derecho a estar aquí. Y lejos de hacerlo sentir inseguro, eso lo hace sentir más protegido. Abuela, me dijo anoche mientras le leía un cuento antes de dormir, cuando sea grande, ¿voy a poder cuidarte como tú me cuidas a mí? Mi amor, le respondí, cuando seas grande, vas a cuidar de tu propia familia, y yo voy a estar orgullosa de verte ser el hombre bueno que sé que vas a ser. ¿Pero siempre vas a ser mi abuela? Siempre. Pero también vas a ser independiente, vas a tomar tus propias decisiones, y vas a vivir tu propia vida. Esa es la diferencia entre amar a alguien y asfixiarlo. No sé si Miguel realmente ha aprendido la lección. No sé si cuando salga de prisión va a ser el hombre que espero que sea. Pero sí sé una cosa. Nunca más voy a permitir que alguien use mi amor como arma en mi contra. Esta casa que construí ladrillo a ladrillo con Roberto sigue siendo mía.
Mis ahorros siguen siendo míos. Mi dignidad, que casi pierdo en el proceso, está más fuerte que nunca. Y mi nieto tiene algo que su padre nunca tuvo. Un ejemplo de lo que significa poner límites sanos sin dejar de amar. A veces, en las noches cuando Sebastián ya está dormido, salgo al patio y le hablo al árbol de limón que plantó Roberto. Le cuento cómo están las cosas. Le pido su opinión sobre las decisiones que tengo que tomar con respecto a nuestro nieto. Mi amor, le susurro a las hojas que se mueven con la brisa nocturna. Creo que finalmente aprendí lo que trataste de enseñarme durante tantos años, que amar no significa dar todo lo que te piden. Significa dar lo que realmente necesitan, aunque no les guste. Y sé que Roberto estaría orgulloso de mí. Orgulloso de que haya defendido lo que construimos juntos. Orgulloso de que esté criando a nuestro nieto con amor, pero también con límites. Orgulloso de que haya aprendido que el corazón más grande del mundo no sirve de nada si no tiene la columna vertebral para sostenerlo. La justicia llegó, no solo por los tribunales, sino por las decisiones que tomé. Miguel y Vanessa pensaron que podían manipularme porque era una mujer mayor, porque era su familia, porque creían que mi amor era incondicional e ilimitado. Se equivocaron. Mi amor sí es incondicional, pero mi apoyo, mi dinero y mi casa no lo son. Esas cosas se ganan con respeto, se mantienen con honestidad y se pierden con traición. Ahora, cuando las vecinas vienen a visitarme y me preguntan cómo pude ser tan dura con mi propio hijo, les digo algo que espero que todas las madres y abuelas entiendan. Hipotequen su corazón si quieren, pero mi techo jamás será el precio de su irresponsabilidad. Una madre que ama de verdad enseña límites, no los destruye. Y a veces, la lección más grande de amor que puedes dar es mostrarle a alguien que sus acciones tienen consecuencias reales. La guerra terminó. Yo gané. Pero más importante que ganar, aprendí algo que me va a servir el resto de mi vida. Que Elena Morales, a los 67 años, todavía tiene mucho que enseñar sobre lo que significa amar con sabiduría. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre los límites en tu propia familia, si te dio fuerza para defender lo que es tuyo, déjame saber en los comentarios. Cuéntame desde qué parte del mundo estás leyendo esto, y si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz familiar y mantener tu dignidad. Dale like a este video, suscríbete al canal para más historias de vida como esta, y recuerda, el amor verdadero no se mendiga, se respeta. Y a veces, decir no es el acto de amor más grande que puedes hacer.